¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que este vídeo os lo tenía que haber traído antes de que se estrenara Godzilla y con el nuevo Imperio, pero mis problemas de gargantica no me han dejado traerlo hasta ahora. Pero bueno, ¿qué más da antes que después? Simplemente es un poquito así de recogimiento de todo lo que embarca el Monsterverse, las películas, las series, los cómics y todas esas cositas. Además os traeré alguna que otra curiosidad de cada una de las películas y simplemente para que tengáis un poquito de información toda conjunta, por si no habéis visto las películas y tal, de qué trata cada una y qué me parecen, así por encima, básicamente para tenerlo todo ahí en un compendio, en un vídeo de no sé cuánto durará más o menos, media horita, 45 minutos, todo juntito y ya está. En fin, ¿de dónde surge la idea esta del famoso Monsterverse? Porque en un principio no iba a haber ningún tipo de Monsterverse. Fue a raíz de la segunda película cuando ya se empezó a hacer un poquito o a plantarse un poquito los cimientos de lo que sería después el Monsterverse. Básicamente esto es una colaboración o una asociación entre Warner Bros., Legendary Pictures y la famosa Toho, la compañía propietaria de los derechos de Godzilla y todo lo demás monstruos, Rodan, King Ghidorah, Mothra, etcétera, etcétera, que se juntaron y decidieron sacar adelante en un principio la película de Godzilla del año 2014, pero después esto ya se fue ampliando y se salió un poquito de madre, gracias a Dios, porque menudos peliculones, sobre todo los tres últimos, que son para flipar, los de Kong, Godzilla vs. Kong y Godzilla con Nuevo Imperio. Para mí, vamos, magnífico y estupendo. Por el momento este Monsterverse tiene 5 películas, si contamos la última, y 2 series. Y esta última serie, que es la de Monarch, ya ha sido renovada para una segunda temporada que basará su acción dentro de Skull Island. Si no habéis visto la primera temporada de Monarch, luego os explicaré un poquito de qué va y tal, pero no perdáis tiempo porque la verdad que está súper interesante. ¿De dónde surge la idea de Godzilla del año 2014? Pues es una idea que se lleva arrastrando desde el año 2004, donde la famosa compañía Toho le ofreció al director Yoshimitsu Banno que fuera el que volviera a revitalizar o volviera a sacar adelante un proyecto de Godzilla que se iba a rodar para cines IMAX. Lo que pasa que entre pitos y flautas pues parece ser que no arrancaban el proyecto y en el año 2010 llegó Legendary Pictures, la productora, y llegó a un acuerdo para los derechos de Godzilla con la famosa Toho para hacer una película que sería la que tendríamos en el año 2014 dirigida por Gareth Edwards, director entre otras películas de la estupenda y magnífica Rogue One, que yo creo que es de las pocas películas que se puede salvar de las últimas películas que se han hecho de Star Wars, y una película que no sé por qué ha fracasado sinceramente, porque la idea es muy buena y cómo está desarrollada y planteada y tal, que es The Creator, que a mí la verdad que me encantó y puede ser que a lo mejor en algún momento haga también un vídeo sobre ella, que la tenéis disponible en Disney Plus. Al final Legendary Pictures, como veía que eran muchos dineritos, decidió asociarse con Warner Bros. Para que la coprodujeran entre los dos y entonces así poder llevar adelante el proyecto, y ahí es donde entra ya la Warner. ¿De qué va Godzilla, para resumirlo muy brevemente? Pues 15 años después de un accidente nuclear en Japón, hace que unas criaturas que en un principio conoceremos como los Mutos, que después ese nombre pues poco a poco se irá cambiando hasta que se llamen Titanes, que es como se les llama últimamente tanto en series como en películas, generará que Godzilla, que después a lo largo de las otras películas y series veremos que es el defensor y a veces destructor de la humanidad, resurge de su sueño o de su letargo para combatir a estas nuevas amenazas que pueden acabar pues con toda la humanidad, por decirlo de alguna manera. Es muy curioso porque el gobierno de los Estados Unidos sabe de la existencia de Godzilla desde el año 1954, porque algunas imágenes se ven cuando empieza la peli y se intuyen algunas cositas, y es como si todo el universo de Godzilla y del resto de los monstruos dentro de la filmografía japonesa no hubiera existido, y entonces Godzilla apareció en la película del 54, Gojira destruye Japón, tal no sé qué, no sé cuánto, y ya no se la ha vuelto a ver, y después mira que hicieron un montonazo de películas. Pero así como para enlazar un poco
y arrancar un poco después la historia de esta película. Como si todo lo demás, pues eso es en otro universo, hay otro Godzilla que se encarga de destruir Japón. Esta fue la primera película de lo que luego se llamaría el Monsterverse y también la que sentaría las bases del universo compartido de Godzilla, Kong y el resto de bichos. Aparte, aquí se nos trae de vuelta, como os he comentado, a Godzilla y empezamos ya a saber y algunas cositas a averiguar de la sociedad esta secreta o como ministerio de defensa de animales gigantes y tal, aparte del ejército de los Estados Unidos, que todo eso lo explica muy bien en la serie, que es Monarch. La película estuvo protagonizada, entre otros, por Aaron Taylor Johnson, que ahora se convierte en Kraven, pero bueno, yo lo prefiero en su papel de las dos películas de Kick-Ass. Elizabeth Olsen, nuestra queridísima bruja escarlata en el universo Marvel. Bryan Cranston, que supongo que automáticamente pensáis en Heisenberg, Breaking Bad. Ken Watanabe, por la parte de actores japoneses. La película se estrenó en mayo de 2014 y con un presupuesto de 160 millones consiguió recaudar 529, o sea que no le fue nada mal. Bueno, respecto a algunas curiosidades que os quiero traer sobre el tema de la creación de Godzilla y de la película y tal, 4 cositas. La piel rugosa que vemos en Godzilla, que parecen como unas cicatrices y algunas cosas así, no está hecha por casualidad, sino que lo que querían recordar era el tipo de cicatrices que se le quedaban a las personas cuando hubo el ataque de Hiroshima y Nagasaki, y por eso Godzilla tiene también este aspecto como de quemado con cicatrices y tal, y le quisieron dar un aspecto muy parecido al del 1954. Para el poderoso rugido de Godzilla, los encargados del sonido de la película, de buscar un sonido para el rugido, cogieron unos altavoces de 3 metros de alto por 3 metros de ancho, que tenía una potencia de 100.000 vatios, le dieron a toda leche y con eso hicieron el rugido de Godzilla, que la verdad que el rugido es espectacular. Pero a mí lo que más me gusta de sonido de Godzilla es cuando se está recargando para pegar el disparo ese atómico, que empieza ahí con el sonido ese. Ese sonido es espectacular. El nombre del doctor Ishiro Serizawa, supongo que lo estoy diciendo bien, no lo sé, es un homenaje a 2 de los que participaron en la primera película del año 1954 de Godzilla. Por un lado, Ishiro, el nombre, es del director de aquella película, Ishiro Honda. Y por otro lado, el apellido Serizawa era el nombre del doctor Daisuke Serizawa, que era protagonista de la primera película esta, como os comento, del año 54. Uno de los primeros directores en los que se pensó para hacer la película esta de Godzilla, dirigirla y tal, fue Guillermo del Toro. Pero curiosamente desechó el proyecto porque se fue a rodar Pacific Rim, que también es un peliculón. La primera, la segunda me gusta menos, que igual también hago algún día algún vídeo porque es, vamos, alucinante también de kaijus y todo rollo con robots. Yo, si alguna vez se hiciera un proyecto de película de Mazinger Z, por favor que llamen a Guillermo del Toro, por favor. Hay una curiosidad que es cuando Joe, el actor Bryan Cranston, su personaje, vuelve después de un montón de años a investigar a toda la zona que está alrededor de la central nuclear. Vemos una pecera, una especie de pecera que tienen por allí, y hay un nombrecito que pone Mothra, y se ven allí como trozos de algún capullo o alguna cosa de algo que se ha escapado. Y evidentemente es una referencia a otro de los monstruos que veremos en una de las películas, que es la polilla esta gigante, Mothra. Para la creación de los mutuos estos se inspiraron en diferentes criaturas como los dinosaurios de Jurassic Park, Alien Octavo Pasajero o alguna cosa así. Y de hecho, si os fijáis, las criaturas estas, los mutuos, tienen bastante semejanza o similitud, sobre todo a la reina alien de Aliens el Regreso. Para el aspecto de la cabeza de Godzilla se basaron en osos, en perros y especialmente en dragones de Komodo, para que tuviera esa apariencia. Una curiosidad, la que menos me gusta de todo el Monsterverse de Godzilla, es que Godzilla no aparece hasta la hora de haber empezado la peli, que dura 2 horas. Hasta la hora no aparece. Y durante toda la película solo aparece 11 minutos. Entonces, claro, si tú estás llamando a esta película Godzilla, pues joder, que salga Godzilla protagonista, ¿no? Pero que no me salga hasta la pelea del final y todo el rollo y solo 11 minutos,
La verdad que a mí es de las que menos me gusta, la considero bastante aburrida. Mira que tiene escenas guapas como el salto aquel halo y todo el rollo, aquella escena es brutal, la pelea con los mutos y tal. También está muy bien, pero sobre todo se coge mucho como que están grabando con cámaras desde móviles y todo el rollo, un poco así extraña, pero me falta Godzilla. Demasiados personajes, demasiada historia secundaria, y yo cuando voy a ver estas películas quiero ver monstruos, que es lo que se ha ido convirtiendo las películas del Monsterverse, porque en la última, 1 hora y media de monstruos en pantalla, de 2 horas que dura la peli. O sea, imaginaros, de 10 minutos que sale 11 minutos Godzilla en esta, a 1 hora y media que salen Godzilla y sobre todo en la última peli. Bueno, llegamos al año 2017 y se estrena con La Isla Calavera, pero era un proyecto que se llevaba arrastrando desde 2014. Este proyecto, de un nuevo origen de Kong y todo el rollo, iba a estar producido por Universal Pictures, pero al final Universal Pictures se salió del proyecto y entonces, de nuevo, Legendary junto con Warner se juntaron para llevarlo a cabo. Aquí es donde se empezó a hablar ya del Monsterverse. Ya se empezó a hablar de, en un futuro podíamos juntar a Godzilla por un lado, a Kong por otro, enfrentarlos entre ellos, y ya se empezó a hablar un poquito del Monsterverse y ya se cimentaron las bases para que después vinieran las películas de Godzilla Rey de los Monstruos y Godzilla sobre todo versus Kong. En esta ocasión el director elegido sería Jordan Vogt-Roberts, que básicamente esta era su segunda película porque solo había dirigido una, que era Los Reyes del Verano. La película básicamente se sitúa con un pequeño prólogo en el año 1944, cuando vemos un piloto de avión que cae en la isla y tal, y después la acción transcurre en el año 1973 coincidiendo con el tema de la guerra de Vietnam y cositas así. Y entonces Samuel L. Jackson con un grupo de científicos y sus hombres van a esta isla Calavera pues a investigar un poquito qué es lo que hay y tal. Pero bueno, ahí cuando lleguen se encontrarán pues evidentemente con Kong, aparte de con otras criaturas como los Crawlers, aquellos que parecen como una medio lagarta, que le faltan las patas de atrás y la calavera, la cabeza así como de calavera, una cosa bastante asquerosilla, y te pegas algunos susticos buenos con la isla Calavera. En esta ocasión estuvo protagonizada por Samuel L. Jackson, John Goodman, Tom Hiddleston y Brie Larson. Curiosamente, no hemos visto ningún flashback ni hemos visto nada de todos ellos, excepto de John Goodman, que luego ya os comentaré, pero todos los demás nunca más se supo. O sea, evidentemente que la mitad lo dejaron allí fritos y tal. Hay una escena postcréditos que ya enlazará con Godzilla, Rey de los Monstruos, y que sí que vemos ahí un poquito, pero no se ha vuelto a ver ni a Tom Hiddleston ni a Brie Larson en ningún sitio más. O sea, como han pasado sin pena ni gloria. Una cosa muy curiosa. Se estrenó en marzo de 2017 con un presupuesto de 185 millones, recaudó 566. Por lo tanto, a esta le fue quizá un poquito mejor, incluso que la anterior. Yo considero de mis películas favoritas. Yo os digo, las 3 de que sale King Kong, las considero en mis favoritas. Bueno, algunas curiosidades. El Kong que vemos en esta peli es una mezcla del Kong de los años 60 y el Kong del año 1993. Entre los dos han hecho una combinación para crear a este nuevo Kong. Pero después el aspecto me va gustando más cuando va pasando las demás películas, sobre todo con esa barba que tiene de Hister. Es que me encanta Kong. La película se rodó en su mayoría en la misma zona de Hawái donde se rodaron las películas de Jurassic World, las más modernas. Curiosamente en la película iban a aparecer Michael Keaton y J.K. Simmons con un par de papeles de peso, pero finalmente por otros compromisos no pudieron aparecer. El papel de Michael Keaton iba a ser el del piloto marinero que está chalado perdido, que se encuentran allí en la isla Calavera, que después finalmente lo hizo John C. Reilly, y el papel de J.K. Simmons iba a hacer el papel que finalmente hizo de comandante o general del ejército Samuel L. Jackson. Otra curiosidad es que el póster que se utilizó para promocionar la película para IMAX es un claro homenaje a la película Apocalypse Now. En esta ocasión, Kong mide 31 metros y medio en comparación al Kong de la última película que habíamos visto, que era la de Peter Jackson, que medía unos 7 metros y medio. O sea, ya creció, 20 y pico metros más. Pero es que bueno, todavía se estaba desarrollando, porque ya os diré cuánto mide en las otras dos películas que faltan. Se hace un homenaje a esta película que se estaba diciendo del año 1962 de Godzilla vs. Kong, con la pelea que tiene contra un pulpo, que básicamente
esa fue la primera aparición que tenemos en la película del año 62 de Kong, peleando contra un pulpo. Y entonces en esta película se le ha querido rendir homenaje. O sea, han ido cogiendo cositas y algunas referencias a las películas de la Toho, pero sin estar todo relacionado, siendo un universo aparte. La araña esta gigante que sale, que tiene las patas ahí que parecen cañas y es una bestialidad, es una araña que tenía que aparecer en la película del año 1933 que se hizo de Kong, pero finalmente la retiraron. Pero podría ser un homenaje a aquella araña a la que tenía que enfrentarse en aquella película primeriza Kong. Y después los Skullcrawlers estos, los cabezas estas de esqueleto y tal, también podría ser un homenaje a una lagartija que en aquella película original también subía o trepaba por las paredes y le faltaban las patas de atrás. O sea que aquí hay bastantes referencias. Como os he comentado antes, en la película hay una escena post créditos donde podemos ver a Tom Hiddleston y Brie Larson, que les están poniendo una película y tal de la organización Monarch, donde vemos a 3 monstruos que después serían los que saldrían en Godzilla Rey de los Monstruos: Rodan, Mothra y King Ghidorah. Bueno, Godzilla Rey de los Monstruos nos llegaría en el año 2019, justo cuando vieron que la cosa podía ir bastante bien en el 2014, cuando estrenaron Godzilla. Legendary Pictures firmó un nuevo acuerdo de colaboración con Toho y le dejaron los derechos de Rodan, King Ghidorah y de Mothra para que los metieran en una nueva película que sería esta Rey de los Monstruos. La idea era realizar una trilogía con Gareth Edwards de director, pero Gareth Edwards no estaba todavía demasiado convencido y él dejó la película de Godzilla como ya cerradita para que no pasara nada. Y entonces a la hora de proponerle el proyecto, dijo Gareth Edwards que no, que se iba a hacer otras cositas, y finalmente pues Legendary y Warner dijeron, pues nosotros vamos a seguir adelante, sea contigo o sin ti. Finalmente en 2017, a principios, antes de empezar a rodar, sería Michael Dougherty el que se encargaría de esta nueva secuela de las aventuras del Monsterverse, que ha dirigido películas como Krampus o Truco o Trato, películas así de terror, pero bueno, un poquito suaves. En esta entrega, que es secuela directa de Godzilla, veremos cómo la organización Monarch se tiene que enfrentar a nuevos monstruos y gracias a la ayuda de Godzilla pues los irá venciendo. Y por otro lado vemos a otra organización que también quiere hacer sus cositas, como veremos en Godzilla vs. Kong, con el tema de los titanes. O sea, una que está controlada más o menos por el gobierno y otros que dice, pues yo, aunque sea legalmente, quiero también pillar mi parte del botín. En esta película vuelve a repetir Ken Watanabe como el Dr. Ishiro y se incorporan Vera Farmiga, se incorpora también Millie Bobby Brown al elenco de la misma. La película se estrenó en mayo de 2019 y con un presupuesto de 170 millones consiguió unos 380, o sea que ya dio un pequeño bajón. Hay mucha gente que dice que es la más aburrida, que no está bien dirigida, que no está bien montada la película, pero bueno, a mí no me parece una mala película en comparación con Godzilla, que es bastante aburrida. Yo esta de Rey de los Monstruos, creo que los enfrentamientos y todo están bastante guapos. Es la primera vez que tanto Rodan como Mothra como King Ghidorah aparecen en una película que no sea una secuela de las películas japonesas, la primera vez. En esta película Godzilla cambia un poquito su aspecto, sobre todo en el tema de la espina dorsal, que se parece un poco más al original del año 54, y aparte lo hacen un poquito como más musculoso, un poquito más fuerte para poder enfrentarse a todos los monstruos que le vienen. En esta película fue cuando se cambió el nombre de los Muto por Titanes, directamente se les empezó a llamar Titanes y lo de Muto se apartó. Que Muto significaba organismo terrestre masivo no identificado, pero bueno, sus siglas en inglés. Para diseñar la criatura de Rodan, que es como una especie de ave fénix, dentro de su cuerpo se pueden ver como si fueran trozos de roca volcánica, para así que nos diera a entender que podía aguantar mucho calor y por eso podía vivir dentro de un volcán. Para el diseño de Mothra se basaron en el diseño original del año 1961 y después en diferentes tipos de polillas reales. Y para King Ghidorah se respetó más o menos, pero modernizado el diseño del original. Curiosamente, King Ghidorah es el más alto de todos los titanes que conocemos hasta ahora, 158 metros. Godzilla mide 120, o sea que
le saca 38 metros, que no es un moco de pavo. Curiosamente la película iba a durar 3 horas. En un principio se pensó de hacerla en 2 partes, pero como no tenían claro si iba a tener éxito o no, se redujo el metraje a 135 minutos. A mí sinceramente me gustaría ver esa edición de 3 horas, para ver qué más han metido o qué lo que sacaron y tal. Pero bueno, no sé yo si la llegaremos a ver, el montaje del director. Bueno, en el año 2021 nos llegaría la 4ª entrega ya del Monsterverse, Godzilla vs. Kong, peliculón que a mí me petó la cabeza, dirigida por Adam Wingard, que es el mismo director de Godzilla con El Nuevo Imperio, y menos mal, y espero que sea el director de la próxima también. Peliculón que flipas. Adam Wingard es conocido por películas como El Huésped, Tú eres el siguiente, 2 peliculillas así como de terror y tal. El Huésped es como de terror psicológico. Y también ha participado en esta película de antología, de episodios, de historias de terror que se llama VHS. Secuela directa de Godzilla y Godzilla Rey de los Monstruos. Y a su vez, secuela también directa de Kong Isla Calavera. O sea, tenemos ahí ya a los 2 metidos. En esta película daremos un salto de 5 años respecto a Godzilla Rey de los Monstruos. Y empezaremos ya a ver cositas de la Tierra Hueca, todas estas teorías que se nos iban diciendo en las otras películas, pues ya las veremos realizadas. Y conoceremos a nuevas criaturas, aparte de todas las que hemos conocido ya en las anteriores películas. En esta ocasión está protagonizada por Stellan Skarsgård, conocido por todos nosotros, Rebecca Hall, y vuelve a aparecer el personaje de Millie Bobby Brown, que ya apareció en la anterior. Se estrenó en marzo de 2021 con un presupuesto de 155 millones, recaudó 422. O sea que aquí ya fue el presupuesto más pequeño, 30 y pico millones menos que el anterior, pero subió 100 y pico millones más que el anterior. La película sucede justamente 47 años después de Isla Calavera, porque aquella estaba ambientada en el año 1973. Puedo entender que por eso no salgan los actores o los personajes interpretados tanto por Tom Hiddleston o como Brie Larson, porque ya, pues a lo mejor ya la habían espichado. Pero bueno, se podrían haber visto algunos flashbacks o alguna cosita, algunas imágenes, yo que sé, algo de ellos, pero nada de nada. En esta ocasión, Godzilla, como os comentaba antes, mide 120 metros. Y King Kong, que el anterior medía unos 37 metros, una cosa así, mide 102, o sea que ha pegado un estirón de 70 metros, básicamente para compensar un poco la altura de los dos, porque tú imagínate, viendo 37 metros, se enfrenta a un Godzilla de 120, tal y como le hace así con la pata, ya lo revienta. Entonces era para compensar un poquito la fuerza. Una curiosidad es que Nathan Lane, él mismo, dijo que quería considerarlo que era un tipo como que estaba anclado en los 80, y entonces por eso le dieron ese aire que lleva como el chalequito, va con bambas y todo el rollo, y se inspiraron en Marty McFly, nuestro queridísimo protagonista Michael J. Fox de la saga de Regreso al Futuro. Los diseñadores de producción idearon el templo que podemos ver cuando se meten en la Tierra Hueca, basándose en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pero haciéndolo 40 veces más grande. 40 veces. La actriz Kylie Hodley, que es Gia, la niña que se une a Rebecca Hall y que después pues le hace como de madre adoptiva y tal, y que tiene continuidad en la película de Godzilla con El Nuevo Imperio, ya lo veréis, no quiero destriparos nada, le enseñó las cosas que necesitaba para decir sus frases en lenguaje de signos a la propia Rebecca Hall, porque curiosamente esta niña es sorda de verdad y toda su familia también, y entonces fue la que le estuvo enseñando, le estuvo entrenando para que hiciera los movimientos de las manos y tal correctamente y no se equivocara a la hora de interpretar el lenguaje de signos. Bueno, respecto a series, Skull Island fue una serie que se anunció en el año 2021 que se desarrollaría en producción de Netflix de animación y finalmente llegaría en junio del 2023 con unos 8 episodios de media horita aproximadamente de duración. En esta serie básicamente vemos como un grupo de exploradores, son los años 90 aproximadamente, pues llegan a una isla remota del Pacífico que no saben cuál es y entonces descubriremos que es Skull Island. Curiosamente, ninguno de los personajes hasta ahora se ha visto en ninguna de las películas ni en ninguna de las series, o en el caso de la serie de Monarch, de imagen real, no ha aparecido por allí ninguno de los personajes. Es como una serie que está fuera del Monsterverse, aunque se base
en personajes, sobre todo porque el protagonista, entre comillas, es Kong. Porque la verdad es que Kong en esta serie me decepcionó un poco porque lo vemos muy poco. Vemos otras criaturas, vemos otras cosas, básicamente la acción se pasa en lo que les pasa a los humanos que están allí en la isla, pero Kong lo vemos poquito. Después tenemos Monarch, el legado de los monstruos. Aquí sí que sí. Aquí tenemos una serie que nos explica los orígenes de Monarch, nos explica por medio de 3 personajes cómo se fundó la organización, los primeros contactos, nos muestra a algunos titanes que no hemos visto en otras películas, algunos sí, la presencia de Godzilla está durante toda la serie, y está protagonizada por Kurt Russell, entre otros, y su hijo Wyatt Russell. Wyatt Russell en el año 1950 aproximadamente, y Kurt Russell en el año 2015, porque esta serie está ambientada justo un año después de los acontecimientos de Godzilla y 2 años antes de los acontecimientos de Godzilla, Rey de los Monstruos. Habrá una segunda temporada porque se ha renovado y estará centrada justamente en el Skull Island. Si no habéis visto la serie, la tenéis que ver, y sobre todo el cliffhanger final, porque vais a flipar. La verdad que la serie tiene algunos guiños que yo pillé al Experimento Filadelfia, que ya mítica película del portaaviones, aquel que desaparecía y tal, protagonizada por Michael Pearl. Es una buena película y también tiene algunas cositas que recuerdan a Aliens. Yo os lo dejo por ahí. Es una serie que está muy bien porque básicamente desarrolla todos los personajes o desarrolla humanos, las historias de humanos que no hemos visto en las otras películas. Yo las películas quiero que salgan monstruos y los humanos sinceramente me dan exactamente igual, pero aquí básicamente son muy pocos monstruos y mucho de la historia de Monarch y como tal se fundó tal, y muchas historias de los humanos. Y en esta serie creo que es, o la serie para una cadena de televisión o de streaming, como en este caso Apple TV, creo que en ese formato sí que es necesario que se expliquen por las historias de algunos. Como si ahora me dicen que van a hacer una serie que la protagonista será pues Rebecca Hall, Stellan Skarsgård, Millie Bobby Brown, y van a desarrollar más sus personajes para una serie de televisión. Pues lo encuentro bien, pero yo en el cine quiero ver hostias y mamporros de los monstruos. Me importa poco lo que le pase a los humanos, sinceramente. Bueno, respecto a cómics, en mayo de 2014, justo cuando se iba a estrenar la película de Godzilla, hicieron esta colección de cómics, Godzilla Awakening, que está ambientada en los años 80, pero con flashbacks a los años 40 y 50 para rellenar esos huecos que no vemos en la película de Godzilla. Y también se sacó una novelización de la película, que esto se suele hacer muchas veces, coges el guión y tal y metes 4 cositas más y haces una novelización de la historia, pues si te la quieres leer o pues si te interesa. En abril de 2017 nos llegaría una colección de 4 números que se llamaría Skull Island, The Birth of Kong, que estaría ambientada como precuela y secuela de la película de Isla Calavera, básicamente. La historia es de un grupo de agentes de la organización Monarch que vuelven a la isla en el año 1995 para investigar y descubrir algunas cosas sobre el origen de Kong. En mayo del 2019 llegaría Godzilla Aftershocks, que sería una precuela a la película de Godzilla, Rey de los Monstruos. En abril del 2021 nos llegaría Godzilla Dominion, que sería una secuela de Godzilla, Rey de los Monstruos, y aparte de Godzilla Aftershock. Y básicamente nos aportarían nueva información sobre Godzilla, nuevos titanes, enfrentamientos, luchas y cositas así. Nos presentarían más personajes. La verdad que los cómics estos son bastante chulos, y llena todos los huecos que hay entre las películas y todo el material del Monsterverse. Y en abril de 2021 también, pues aprovechando el estreno de Godzilla vs. Kong, nos llegaría Kingdom Come, que sería una precuela de Skull Island y a la vez una secuela del cómic de Skull Island, The Birth of Kong. Y en ella básicamente Monarch recluta a 5 de sus mejores hombres para que hagan un viaje a la Tierra Hueca para seguir investigando, y allí le pasarán una serie de aventuras. Bueno, y finalmente pues llegamos a este año 2024, donde Adam Wingard, de nuevo director de Godzilla vs. Kong, nos ha traído la estupenda, la magnífica, la apoteósica. Tenéis vídeo sobre mi opinión, que os dejaré por aquí el enlace, de Godzilla con Nuevo Imperio. Un peliculón que alucinas. De momento lo único que se sabe de cómo va a continuar o va a dejar de continuar es que van a hacer un parón
La serie, como os he comentado, de Monarch, el legado de los monstruos, seguirá otra temporada basada o centrada en Skull Island, que ya tengo muchas ganas de verla, a ver si aparece por allí. E igual que hizo Godzilla, la serie de Monarch, por allí estaba siempre presente. A ver si aquí también tenemos a Kong por ahí siempre presente, porque tengo ganas de verlo. ¿Qué más proyectos y qué más ideas rocambolescas se han querido hacer o se andan por ahí por los despachos? Pues un crossover que quieren hacer de juntar el Monsterverse con el universo de Pacific Rim de Guillermo del Toro, que no estaría nada mal. Se ha comentado mucho, se ha dicho tal, hay muchos rumores, pero de momento no hemos visto nada, ni nadie ha dicho, pues sí que se va a hacer, no se va a hacer. Se sabe que ha habido contactos y reuniones, pero sería bastante brutal ver el universo de Godzilla y de Kong junto con los robots gigantescos y los Kaiju también, como si fueran otros titanes que hay por ahí en medio del universo de Pacific Rim. Yo sinceramente firmo ya para que se haga, porque puede ser brutal. ¿Cómo se debería ver todo lo que hay del Monsterverse, quitando los cómics evidentemente, películas y series? Pues primero debería ver con Isla Calavera. Después la serie de animación de Isla Calavera. A continuación Godzilla. Godzilla, rey de los monstruos. Godzilla vs. Kong. Y finalmente Godzilla con el nuevo imperio. Ese es el orden en el que tendríais que ver las películas y las series. Y la verdad que hay referencias de unos y de otros. Porque, aunque no lo creáis, y salen muy brevemente 2 o 3 apuntes en la película de Godzilla con Nuevo Imperio, está conectada bastante con la serie de Monarch. Hay un par de detallitos, pero si no lo sabes, no los pillas, y yo los pillé al momento. Si veis la serie, ya os daréis cuenta, sobre todo el tema de la entrada a la Tierra Hueca y otras cositas, de transporte y tal. Si veis la serie de Monarch, ya veréis cómo os recordará un poquito todo lo que habéis visto en algunos momentos en la película de Godzilla con el Nuevo Imperio. Y bueno, básicamente hasta que nos digan de un nuevo proyecto, aparte de la segunda temporada de Monarch, de la serie, y que vuelvan otra vez Godzilla o Kong, vete a saber si dentro de 2 años, de 3 o de 5, no lo sabemos, pero yo tengo claro que habiendo dinerico de por medio y está recaudando pasta a casco porro, creo que esto continuará. Warner no creo que deje escapar esta patata caliente después de tal y como le están yendo las cosas últimamente. Creo que con esta película se ha marcado un tanto, igual que se lo va a marcar con Furiosa, lo tengo más claro que el agua, y mientras que no vuelva a despegar otra vez del universo de superhéroes, que ya veremos cómo va el año que viene con la película esta del Superman Legacy, que ahora parece ser que se va a llamar Superman solo, veremos a ver. Warner creo que ahí puede sacar bastante dinerito después de todos los fracasos que está teniendo últimamente. En fin, si os gustan las películas del Monsterverse, me podéis también dejar en comentarios, por aquí abajo, vuestro ranking. Pues estas me gustan más, estas me gustan menos. Y nos vemos próximamente por aquí por el canal, pues cualquier tipo de vídeo, de lo que sea, de películas, de series, de libros de cine, que ahora los estoy haciendo también vídeos, y todo eso.